a México y el mundo. La declaración por Tlaxcala, un compromiso por el patrimonio cultural para la salvaguarda, protección y conservación del exconvento de San Francisco, Patrimonio Mundial de la UNESCO y la ciudad de Tlaxcala. Agradeciendo la honrosa presencia de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Es un honor dar la más cordial de las bienvenidas al señor Frédéric Bacheron, representante de la UNESCO en México. Bienvenido a Tlaxcala. De igual manera, es un gusto contar nuevamente con la presencia del antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Les acompaña el licenciado Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura del Estado. Agradecemos la honrosa presencia de la doctora Lucina Jiménez López, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con la honrosa representación de la licenciada Alejandra Frausto Rivero, secretaria de Cultura del Gobierno de México. Asimismo, contamos con la presencia de la magistrada Maricruz Cortés Ornelas, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado. De la diputada Leticia Martínez Herón, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Agradecemos al arquitecto Saúl Alcántara Onofre, presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, México. Agradecemos al doctor Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública en el Estado. Asimismo, nos acompaña el antropólogo José Vicente de la Rosa Herrera, director del Centro INA Tlaxcala. Agradecemos al ingeniero Sergio González Hernández, secretario de Gobierno. Asimismo, nos acompaña el licenciado José Antonio Aguilar Durán, secretario técnico del CONSAFRAN. Y por supuesto agradecemos la presencia del licenciado Jorge Alfredo Corici Fragoso, presidente municipal de Tlaxcala. Agradecemos profundamente la presencia de los integrantes de la 62ª legislatura del Congreso del Estado. Muchísimas gracias, señores diputados, por acompañarnos y por su apoyo. De igual manera, es un gusto contar con la presencia de exgobernadores del Estado, de la sociedad civil organizada, académica, de derechos humanos, de la iniciativa privada, creadores artísticos y promotores culturales, servidores públicos de los 3 niveles de gobierno, así como a los integrantes del Consejo Interinstitucional para la Salvaguarda del Conjunto Conventual Franciscano y la Zona de Monumentos de la ciudad de Tlaxcala. Y muy especialmente agradecemos a las niñas y niños estudiantes de educación básica, custodios infantiles del patrimonio cultural. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura de nuestro estado de Tlaxcala. Gracias, muy buenos días a todas y todos. Gobernadora, muchas gracias por su presencia. A Frédéric Bacheron, representante de la UNESCO en México, gracias por estar aquí esta mañana. Al presidente municipal de Tlaxcala, desde luego, a la doctora Lucina Jiménez López, al antropólogo Diego Prieto, al doctor Saúl Alcántara, desde luego a los representantes de los poderes, el legislativo y judicial. Muy buenos días a todas y todos, a nuestros compañeros del gabinete legal y ampliado, a los integrantes del Consejo de Salvaguarda de la Catedral y desde luego a los exgobernadores Alfonso Sáenz Anaya y Tulio Hernández Gómez, que nos acompañan esta mañana. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este acto. El día de hoy estamos reunidos con un gran objetivo. Se firmará la declaración por Tlaxcala, un compromiso por el patrimonio cultural para la salvaguarda, protección y conservación
del conjunto conventual franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, ya reconocido Patrimonio Mundial de la UNESCO, y además la zona de monumentos de Tlaxcala. Además de esta declaración, esta mañana se firmará un convenio de colaboración en conjunto con la SEP y la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que nos permitirá producir un libro de texto para cuarto año de primaria especializado en el cuidado del patrimonio, y que será el primer libro de texto en todo el país integrado a la currícula escolar desde primaria. Solo puntualizar que este 2022 es un año de gran celebración para la cultura de México y Tlaxcala. En el 2022 se cumplen 50 años de que, a fin de garantizar su objetivo y la preservación adecuada del patrimonio mundial, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, aprobaron en la reunión celebrada en París del 17 de octubre de 1972 la Convención del Patrimonio Mundial, que establece, entre otros pronunciamientos, que la protección y conservación del patrimonio natural y cultural constituyen una contribución notable al desarrollo sostenible de dichos bienes, más aún una garantía para su protección. También este año se cumplen 50 años de la promulgación de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972, misma que establece que es de utilidad pública la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos. Hace unos días, en la Ciudad de México, durante la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, Mundiacult, se instó a reconocer a la cultura como un bien público mundial, con un valor intrínseco para facilitar e impulsar el desarrollo sostenible. Asimismo, se reiteró en su declaración el llamamiento para la protección del patrimonio cultural, material e inmaterial, así como de las expresiones culturales, especialmente en los tiempos de crisis, incluidos los fenómenos climáticos extremos y los peligros naturales. Por ello es de gran significado que las instituciones culturales, federales, estatales, de diversos sectores, el Ayuntamiento capitalino, conjuntamente con la sociedad civil, la comunidad académica, el sector privado, los representantes de la comunidad artística, los promotores culturales, nos manifestemos hoy convencidos de que la tarea de proteger y conservar el patrimonio cultural es tarea de todos. La UNESCO, por su parte, le ha expresado al mundo que el patrimonio cultural y el patrimonio natural están cada vez más amenazados de la destrucción, no solo por las causas tradicionales de deterioro, sino también por la evolución de la vida social y económica que las agrava con fenómenos de alteración o destrucción aún más temibles. Además, lo ha dicho la UNESCO, que el deterioro, la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo. Dañar el patrimonio cultural nos afecta a todas y todos, porque nos pertenece a todos, porque al lastimarlo también se lastima nuestra identidad, nuestros valores históricos que nos dan sentido como comunidad y nos cohesionan socialmente. La UNESCO puntualiza que ciertos bienes del patrimonio cultural y natural presentan un interés excepcional que exige que se conserven como elementos del patrimonio mundial para la humanidad entera. Así, el pasado 27 de julio del 2021, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, reunido en China para su 44ª sesión, aprobó por unanimidad la resolución 44,8b.49 por sus valores universales excepcionales, la incorporación del conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, ubicado en la ciudad de Tlaxcala, como extensión del bien seriado, primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. Y esto fue un reconocimiento fundamental. Yo sé que se inició con el exgobernador Sánchez Anaya y tuvo
una buena conclusión en el 2021. El conjunto conventual de la ciudad de Tlaxcala, capital, tiene una superficie reconocida por la UNESCO en su núcleo de 2.77 hectáreas, así como de 12.06 hectáreas en su denominada zona de amortiguamiento, digamos que es parte de esta declaratoria. Además, se encuentra protegido por la zona de monumentos de la ciudad de Tlaxcala, declarado por decreto presidencial en 1986 y que en su extensión representa 0.5 kilómetros cuadrados, con 122 inmuebles en 33 manzanas, que incluyen la Plaza de la Constitución, la Basílica de Ocotlán y edificios públicos y privados. Compromiso por proteger nuestra historia plasmada en estos muros del maestro Desiderio Hernández Xochitl, testigos de acontecimientos que explican por sí mismos lo que hoy somos como sociedad, es muy grande. Nos involucra a todas y todos, nos importa, nos ocupa y nos obliga a cuidarlo. Por todo lo anterior, hoy suscribimos esta declaración por Tlaxcala, a la cual le daré lectura y es muy breve, pero dice: declaración por Tlaxcala, compromiso por el patrimonio cultural, para la salvaguarda, protección y conservación del conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción, Patrimonio Mundial de la UNESCO, y la zona de monumentos históricos de la ciudad de Tlaxcala, México. Ratificamos nuestra responsabilidad desde nuestros diferentes ámbitos para la adecuada custodia, preservación y protección de este patrimonio cultural, orgullo de los tlaxcaltecas, y respetar las disposiciones de la UNESCO para conservar este patrimonio mundial. Declaramos que seguiremos uniendo voluntades, procurando mayores esfuerzos institucionales y recursos económicos, siempre con la participación de la comunidad, por el bien de todos, para continuar escribiendo una nueva historia que garantiza a las próximas generaciones un desarrollo social y económico a partir de conservar nuestros más altos valores históricos de identidad y de orgullo de nuestra tierra. Esa es la declaración de Tlaxcala. Muchísimas gracias a todos y todas. Distinguidas damas y caballeros, en estos momentos se llevará la firma de la declaratoria por Tlaxcala. Estapan su firma en la declaración la gobernadora del estado de Tlaxcala, el director general del INAH, la directora del INVAL, el presidente de ICOMOS México, el secretario de Cultura del estado de Tlaxcala, y como testigo de honor el señor Frédéric Bacheron, representante de la UNESCO en México. Señoras, señores, el aplauso de todos y cada uno de ustedes por esta firma de la declaración por Tlaxcala. De igual manera, señoras y señores, se llevará a cabo la firma del convenio macro para la edición del libro de texto gratuito Protección del Patrimonio Cultural de Tlaxcala para estudiantes y docentes del cuarto año de primaria. Rubrican dicho convenio el señor secretario de Educación Pública del Estado, el señor representante de la UNESCO en México, y como testigos de honor la gobernadora del estado, así como el antropólogo Diego Prieto, director general del INAH.
Muchísimas felicidades, un gran logro del sector educativo del estado de Tlaxcala. Muchísimas gracias. Los invitamos a tomar asiento si son tan amables y le pedimos respetuosamente al antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, si es tan amable en hacer uso de la palabra. Muchas gracias, me complace mucho dirigirme a todas y todos ustedes en la compañía de nuestra gobernadora, de la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y representante de la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Lucina Jiménez, del representante en México de la UNESCO, Frédéric Vacheron, de los exgobernadores de Tlaxcala aquí presentes y de los funcionarios y amigos que nos acompañan de los distintos niveles de gobierno, el presidente municipal de Tlaxcala, funcionarios municipales, estatales, federales, medios de comunicación y también esta excelente representación de los niños de Tlaxcala, comprometidos en la defensa de su patrimonio y su riqueza cultural. La semana pasada México se convirtió en el centro de la cultura del mundo, gracias a el prestigio que tiene nuestro país en todo el mundo, gracias al compromiso del presidente López Obrador con la cultura de todas y todos los mexicanos, muy particularmente con la cultura de nuestros pueblos originarios, de los grupos afromexicanos y de las clases y sectores subalternos que han vivido siglos de dominación y de desprecio. Esta cumbre que se realizó la semana pasada, Mondiacult 2022, fue también resultado de la alianza que ha existido desde hace 50 años, cuando surge la UNESCO, entre la UNESCO y nuestro país. Desde que surge la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, México fue un gran impulsor de esta organización, sabiendo que la cultura tiene que ser el espacio del encuentro entre los contrarios, que la cultura tiene que ser la herramienta para buscar la paz entre las naciones y los países, para enfrentar la violencia, para encontrar los espacios de encuentro y comprensión intercultural entre quienes tenemos distintas maneras de entender el mundo, de pensar la vida, de convivir con nuestros semejantes y de asumir la explicación de lo que somos y lo que queremos ser. Porque no hay culturas superiores ni inferiores, simplemente culturas distintas. Y por supuesto que pensar que hay razas, que hay naciones, que hay culturas que tienen el derecho a someter a otras, es el origen de la guerra y la peor aberración que pueda existir en el mundo. Por eso, insisto, la cultura es ese espacio de diálogo y encuentro. Por eso, México fue, como tal vez ningún otro país pudo serlo, el espacio en el que, a pesar de las guerras, las confrontaciones violentas y la incertidumbre que prevalece en el mundo, recibió a todos los países,
a todos los estados miembros de la UNESCO, incluso algunos cuya membresía está en receso, pero que acudieron porque saben que aquí estamos entre hermanos, porque saben que aquí lo que priorizamos es la fraternización y la comprensión entre quienes podemos pensar diferente, pero nos sabemos iguales en dignidad, iguales en derecho, iguales en respeto como seres humanos. Y ahora Tlaxcala se constituye en el epicentro cultural de México y de alguna manera entonces también del mundo, porque sin duda alguna que Tlaxcala representa uno de los espacios de la mayor riqueza cultural que tiene nuestro país. Un lugar que ha defendido su soberanía y su existencia como entidad cultural, histórica y política desde mucho antes que existiera el Estado de Mexicano, desde mucho antes que llegara los europeos y España a ocupar nuestro territorio. Porque Tlaxcala entonces también ha sido el espacio en donde se ha buscado confrontar sistemas de dominación, se ha buscado confrontar regímenes que en un momento dado se apoyaron en la guerra, en la imposición de tributos, en la búsqueda del sometimiento de otros pueblos. Y eso es algo que debemos recuperar. Tlaxcala como un lugar de resistencia, Tlaxcala como un lugar que defiende su dignidad, que defiende su identidad y que busca una relación de igual a igual con los demás pueblos, con las demás comunidades que constituyen esta nación pluricultural, como se define desde 1992 en la Constitución de México. Somos una nación pluricultural cuya condición se sustenta originariamente, no exclusivamente, en sus pueblos indígenas, en sus culturas originarias, y cuya condición pluricultural se ha enriquecido, por supuesto, con la incorporación de otros grupos provenientes de África, de Europa, de Asia y prácticamente de todos los rincones del mundo, porque ahora somos un país orgullosamente cosmopolita y, como lo acreditamos la semana pasada, un país que recibe a todos los países del mundo. Ahora estamos, así como surgió de Mondiacult 2022, una declaratoria con el consenso de todos los estados participantes, ahora estamos suscribiendo la declaración por Tlaxcala, que por supuesto constituye un compromiso por el patrimonio cultural de este estado, pero yo diría de todo el país y del mundo, porque como lo dijo la declaración Mondiacult 2022, la cultura es un bien público del mundo. Nos tenemos que preocupar por el cuidado de la cultura en todos los rincones del planeta, el cuidado del patrimonio cultural en todos los países, y por eso nos oponemos a las guerras, y por eso nos oponemos a las invasiones, y por eso nos oponemos a la confrontación entre países que no solo daña, que no solo elimina la vida de muchos seres humanos, sino también afecta lastimosamente el patrimonio cultural antiguo y contemporáneo, la creatividad y el arte de los pueblos que se ven involucrados en estas confrontaciones bélicas. Me parece que también hoy en Tlaxcala, al haber suscrito esta declaración y al haber
suscrito este acuerdo para que con el apoyo de la UNESCO se pueda contar con un texto para que los niños de la primaria vayan valorando el patrimonio cultural. Tlaxcala se coloca a la vanguardia de la tarea cultural en nuestro país. Porque fíjense ustedes, costó décadas, pero el tema ambiental ya se ha introducido y espero jamás salga de la currícula de la enseñanza básica y media básica. Toda la educación de los niños y las niñas de nuestro país está informada de la necesidad de cuidar el medio ambiente. Los niños todos en sus clases se van enseñando, como no lo hicimos nosotros, a cuidar el medio ambiente. Ahora me parece fundamental que introduzcamos, y eso va a costar trabajo, la noción del cuidado y el respeto al patrimonio cultural. Qué bueno que Tlaxcala empiece. Pero lo que no podemos es pensar que el patrimonio cultural puede ser víctima o puede ser secuestrado por ninguna causa. Todas las causas que se expresan y que expresan anhelos sociales, la causa de las mujeres, la causa de los pueblos indígenas, la causa de las diversidades sexuales, la causa de la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos, son absolutamente legítimas y respetables. Pero necesitamos crear la conciencia de que no es dañando bienes patrimoniales como se puede hacer valer nuestras voces. Y eso lo vamos a hacer a partir de la concientización de la importancia del patrimonio, no de la represión, no de la imposición, otra vez, no del uso de la fuerza. Por eso, insisto, creo que Tlaxcala se coloca a la vanguardia en esta dirección. Y además Tlaxcala ahora también reafirma este vínculo indisoluble entre el Estado mexicano, la sociedad mexicana y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Estamos muy contentos de que se haya logrado, como se ha dicho, la inscripción del conjunto franciscano y catedralicio de San Francisco de Asís. Por cierto, ayer fue día de su santo. Que se haya logrado la inscripción extendiendo el conjunto de bienes culturales que se denominan los primeros conventos del siglo XVI a las faldas del gran volcán Popocatépetl. Esto coloca a Tlaxcala entonces también por sus valores universales y excepcionales, por su patrimonio histórico, pero también, como se ha dicho, por su patrimonio artístico y su patrimonio vivo, porque alrededor de este conjunto conventual y catedralicio está una zona de monumentos históricos, y en esta zona de monumentos históricos hay una sociedad viva y vital, y expresiones artísticas tan importantes como los excelsos murales de Desiderio Hernández Xochiteotzin, que ahora que se ha restaurado este hermosísimo Palacio de Gobierno, van a ser también restaurados gracias a la intervención de el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que ahora nos acompaña. Estamos entonces refrendando vínculos de alianza para cuidar este patrimonio. Me da mucho gusto que también se encuentren aquí los ministros de la Iglesia que nos ayudan a cuidar este patrimonio, que se encuentre José Antonio Aguilar, un amigo muy comprometido con el patrimonio tlaxcalteca, con esta inscripción que se logró gracias en mucho a este esfuerzo que inicia con el gobernador Sánchez Anaya
y que ahora se culmina y que ahora da lugar a la constitución de este comité intergubernamental para la salvaguarda del conjunto franciscano, conventual y catedralicio de San Francisco de Asís. Me da mucho gusto entonces que hoy podamos hacer entrega de el certificado. Monsieur Vacheron se hará cargo de acreditar la autenticidad del certificado, que ahora, para terminar mi intervención, me voy a permitir entregarle a la gobernadora y que tiene, por supuesto, la firma de la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. Entonces, gobernadora, vamos a hacer entrega. Con lo que se acredita que se extiende el bien denominado primeros conventos del siglo XVI a las faldas de Popocatépetl a este conjunto de San Francisco en Tlaxcala. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Le pedimos muy respetuosamente a la doctora Lucina Jiménez López, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, si es tan amable en hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días a todas, a todos. Es un honor para mí estar aquí en esta ceremonia tan significativa en representación de la Secretaria de Cultura, licenciada Alejandra Frausto, quien le expresa, gobernadora, un saludo muy cordial y se complace en que el día de hoy Tlaxcala sea sede de la primera reunión que ocurre luego de que el mundo ha asignado un compromiso por la cultura, un compromiso por el patrimonio y un compromiso por la diversidad cultural como riqueza y como elemento que nos permita un diálogo sostenible para que en un ambiente como el que vivimos se pueda garantizar la vida de todas las especies en el planeta y también del planeta mismo, para que las personas que habitamos podamos dialogar en todas las lenguas posibles, porque cada lengua representa un mundo. Y estamos aquí, gobernadora, en el marco precisamente de este patrimonio artístico que representan los murales del gran artista Desiderio Hernández Xochitiotzin, quien además, haciendo uso de la palabra tanto española como en términos náhuatl, nos coloca frente al universo de la historia, señalando la relevancia que tiene Tlaxcala en la construcción de una gran diversidad cultural de México. Es Tlaxcala la sede de la Secretaría de Cultura y la sede de una gran diversidad de patrimonios que de manera ejemplar dialogan con el mundo, porque Tlaxcala tiene esa diversidad de las lenguas indígenas, pero tiene también esa sabiduría del arte colonial que se construyó a lo largo de los diálogos históricos que tuvieron lugar aquí, que enriquecieron la historia de México. Tiene también, gobernadora, como usted lo ha puesto de relevancia, un patrimonio que en este momento configura parte de la riqueza contemporánea de los pueblos que habitan este maravilloso estado. Y tiene también un potencial importantísimo que se está poniendo de relevancia para manifestar que el diálogo entre la memoria y la contemporaneidad
se sustentan en Tlaxcala con la formación de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones que están teniendo el acceso a los lenguajes artísticos para poder dar continuidad a ese gran trayecto que un gran maestro como Desiderio Hernández Xochitiotzin plantea en este centenario del muralismo mexicano, desde donde la creación habrá de decir lo que Tlaxcala piensa, lo que Tlaxcala siente a partir de la creación de estas nuevas generaciones, porque usted, gobernador, ha sido impulso precisamente de la creación de estos nuevos espacios de formación en los lenguajes artísticos para que el patrimonio siga siendo parte de la vida cotidiana, También es fundamental que esta ceremonia se lleve a cabo haciendo este vínculo y el acompañamiento permanente de la UNESCO, porque la UNESCO representa el garante de ese diálogo intercultural de los pueblos y también representa la posibilidad de la convivencia en esa diversidad. Representa la posibilidad de ese diálogo que han signado más de 150 países, contribuyendo a la convicción de que la cultura nos une, pero también la cultura y el patrimonio han de encontrarse en un terreno pensado desde la sostenibilidad. La sostenibilidad que implica no solo el enfoque medioambiental, sino también el fortalecimiento de los ecosistemas artísticos y culturales que cobran vida en el día a día, en la creación artística, en la educación artística, en el cuidado del patrimonio y en todas aquellas acciones que contribuyen a dar vida a un estado tan rico como este. El hecho de que hoy se esté entregando esta constancia de registro de este patrimonio tan importante de Tlaxcala al patrimonio mundial en el marco de la celebración de este 50 aniversario de la convención significa que Tlaxcala está en el diálogo del mundo, colocándose precisamente en esas alturas del reconocimiento de la riqueza en la que se finca la construcción de un ejercicio ciudadano consciente de su memoria, pero también de su futuro, porque hay una alianza en este momento del gobierno federal, representado por su Secretaría de Cultura y por las 3 instancias responsables de la atención del patrimonio: el Instituto Nacional de Antropología e Historia, representado aquí por nuestro querido amigo Diego Prieto, por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, pero también por la Dirección General de Sitios y Monumentos, cuyo titular se encuentra también aquí presente, el maestro Arturo Balandrano, quien se suma siempre a este trabajo de conservación y de restauración del patrimonio. Quisiera terminar esta intervención subrayando que Tlaxcala está logrando algo que era un sueño histórico. Es un sueño que hemos caminado desde muchos ámbitos, desde muchos universos, buscando ese vínculo entre educación y cultura, buscando ese vínculo donde la educación se convierte en una educación cultural que permite la afirmación de una conciencia, de un sentido de pertenencia y de una valoración de aquello que nos configura como personas con memoria, como personas con historia, con personas con sueños y capacidad de hacer de la colectividad una fuerza para la preservación de esa memoria con sentido contemporáneo. Hacer un libro de texto para revalorar, para aprender, para apreciar, para amar el patrimonio que le da vida y sustento a Tlaxcala es algo que coloca a este estado, gobernadora. UNESCO, muchísimas gracias. ICOMOS, gracias. INA, gracias. Educación Pública, gracias, para hacer posible la siembra desde la raíz más profunda, que son las infancias. Es ahí donde podemos erradicar la idea de la guerra y de la violencia, y es ahí donde la cultura y el patrimonio han de encontrar terreno firme, terreno fértil, para hacer de nuestra sociedad una más libre, más justa, más igualitaria, más sana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. De igual forma, le pedimos muy respetuosamente al doctor en arquitectura Saúl Alcántara Onofre, presidente de ICOMOS Mexicanos, si es tan amable en hacer uso de la palabra. Señoras y señores, muy buenos días. Saludo con aprecio y cariño a don Frederic Vachon, representante de la UNESCO México, a don Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Lucinda Jiménez, directora del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, al licenciado Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura de Tlaxcala, que hemos estado en mucho contacto últimamente, junto con el licenciado José Antonio Aguilar Durán, secretario técnico de CONSAFRAM, a Vicente de la Rosa, gran amigo de hace tiempo, director del Centro INA, al licenciado Jorge Corichi Fragoso, presidente municipal de Tlaxcala, doña Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del estado de Tlaxcala, con su permiso. El ICOMOS es un organismo consultor de la UNESCO, es el Consejo Internacional de Sitios y Monumentos, a quien se nos solicita el poder llevar a cabo la evaluación de los expedientes que llegan para el Centro Patrimonio Mundial. En esta ocasión me siento muy orgulloso y honrado porque ICOMOS Mexicano participó muy de cerca con la unidad de Patrimonio Mundial de ICOMOS Internacional y con el evaluador que fue Juan Luis Pizaza. Llevamos a cabo algunas sugerencias, las retomó la unidad de Patrimonio Mundial de ICOMOS Internacional, el Centro de Patrimonio Mundial, y a su vez hoy en este diálogo con el secretario de Cultura y con el secretario técnico la han tomado la gestión de la gobernadora Lorena Cuellar. Y va en este sentido porque la declaratoria de sitio Patrimonio Mundial del conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción es el crisol del patrimonio natural y cultural. Este crisol que realmente le va a dar razón de ser a la Convención del Patrimonio Mundial en esta conmemoración de los 50 años. Y qué mejor esta conmemoración con una declaratoria por Tlaxcala, un compromiso para el patrimonio cultural inédito en el país. Felicito a la señora gobernadora por esta iniciativa. Recuerdo hace tiempo, en 1986, tuvimos un seminario internacional de ICOMOS, estaba el licenciado Tulio Hernández de gobernador, fue en la Trinidad. Fue espectacular, ¿no? Desde ahí mi pasión y cariño por Tlaxcala, tengo muchos amigos y sobre todo lo que me impresiona son sus árboles. Y retomo lo que decía el aspecto ambiental, el director Diego Prieto. Sus árboles son maravillosos, son unos fresnos que en náhuatl son ili, que son las columnas que sostienen el cielo. Si ustedes ven desde aquí, el área de amortiguamiento que ya habíamos hablado con Antonio Martínez y José Antonio, es esta área de amortiguamiento que incluye la plaza principal, estos árboles que son centinelas en la plaza, que tienen más de 200 años, bellísimos. Ahora hay que ayudarles porque no están en nuestro ámbito natural. El ser humano le tenemos que ayudar a los árboles para que puedan sobrevivir. Yo no comprendo este conjunto conventual sin sus árboles. O sea, subir por esa rampa genial con estos frondosos árboles. Afortunadamente pusieron otro fresno ahí, que murió uno, ¿no? Pero nos van acompañando y no vemos todavía el conjunto hasta cuando ya estamos en la parte superior. Eso me recuerda mucho el Cerro Gordo con la pirámide de la Luna, ¿no? Que no deja ver el conjunto monumental, sino hasta que ya está uno arriba. Esa plaza empedrada, su torre exenta, su alfiz, y la Plaza de Toros, aunque no es muy anterior, pero la Plaza de Toros ya forma parte de todo este conjunto. Y luego baja uno y tiene esa capilla abierta bellísima, ¿no? Que cuando llega uno por abajo a este restaurante y lo acompaña nuevamente estos fresnos, ¿no? Y ve ahí este remate fabuloso, los empedrados con su pasto que le va saliendo, ¿no? Entonces no se podría entender este patrimonio sin ello. Y la otra es el paisaje. Si vemos esa terraza, apreciamos todo ese paisaje de Tlaxcala, sus montañas y su patrimonio, sus coloridos, ¿no? Entonces, realmente es de celebrarse esta declaración por Tlaxcala. Me siento muy honrado y además estoy muy conmovido, ¿no? Sobre todo por este patrimonio cultural y natural, ¿no?
y sugiero a la señora gobernadora, al señor presidente municipal, que en conjunto con la Semana de Cultura Mexicana y su corresponsalía con Citlali Xochitl, podríamos nombrar monumentos a estos fresnos. Unos monumentos que los niños los recordarán por siempre y les daremos calidad de vida por muchos años, y sobre todo los árboles son fábricas de agua, fábricas de oxígeno, traen pajaritos y además son bonitos, ¿no? Entonces, y nos dan sombra, cambian el clima y todo ello. Las piedras son fantásticas, el artesorado de la catedral, bueno, es único, ¿no? Maravilloso, pero sin sus árboles no lo sería. Yo creo que sería un conjunto más en el paisaje. Bien, pues yo también quiero, firmé esta declaratoria y nos comprometemos a asegurar la custodia de este patrimonio con nuestros comités científicos nacionales e incluso los comités científicos internacionales de ICOMOS mundial. Ya lo mencionó el director Diego Prieto, Mondial Cool, México se posiciona nuevamente como un líder en la cultura mundial. El derecho por la cultura, el derecho por la tierra, y para ICOMOS fue también fundamental porque en ese momento logramos la candidatura para la asamblea y el simposio mundial de ICOMOS para el 2024, al cual los estaremos invitando. Muchas gracias, enhorabuena señora gobernadora, señores y señoras, niños, a disfrutar de este gran paisaje, porque la declaratoria lo que hace es, la declaratoria de Tlaxcala garantiza trasladar el mensaje cultural de este conjunto catedralicio a las futuras generaciones. Gracias por escucharme. Damas y caballeros, escuchemos la intervención del señor Frédéric Bacheron, representante de la UNESCO en México. Muchísimas gracias. Buenos días. Bueno, primero, licenciada Lorena Cuellar Cisnero, gobernadora del estado de Tlaxcala. Es para mí un gran honor, un privilegio estar nuevamente en su estado, especialmente este magnífico palacio, y tener como fondo la obra de Desiderio, que también fue en honor en Los Pinos, en Mondiacult, donde Tlaxcala tenía la representación de su patrimonio artístico, pero también de la obra de los artesanos que realizaron este magnífico fondo en el auditorio que la humanidad entera ha visto, y ha visto el talento, el ingeniero de los artesanos y artistas de Tlaxcala. Gracias por su invitación. Saludo también al antropólogo Diego Prieto Hernández, director del INA, un gran colaborador de la UNESCO, también a la doctora Lucina Jiménez del INBA, la directora general del INBA, a su gabinete, sus secretarios. Qué bueno que el tema de cultura no sea solamente un tema que lidera el licenciado Antonio Martínez, pero también los demás secretarios y secretarias, para que la cultura sea el patrimonio transversal. Saludo a todos ustedes. Veo en la sala muchos representantes de la sociedad civil, de la iglesia, de las comunidades indígenas y de otras minorías, de los medios de comunicación, nuestros amigos del INA, tanto a nivel de la Ciudad de México como a nivel de Tlaxcala, mi amigo de ICOMOS, gracias por tus palabras, un gran aliado de UNESCO, y a todo el presidium. Como le indicaba Diego Prieto, y también el licenciado secretario de Cultura Antonio Martínez, recién, como ustedes saben, la Convención de Patrimonio Mundial está cumpliendo 50 años de su creación. Y junto con la crisis sanitaria que vivimos, es un momento, esa celebración, para reevaluar los enfoques del patrimonio mundial. Recientemente México recibió la gran noticia que hoy nos reúne. El conjunto conventual franciscano de Nuestra Señora de Asunción en Tlaxcala era reconocido como patrimonio mundial y se integraba entonces en el grupo de monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl, que desde 1994 habían sido declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad. Era importante que Tlaxcala no se quede atrás, y ese es el momento justamente de restablecer esa integración de Tlaxcala en esa declaratoria tan importante.
En la sesión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se realizó durante el mes de julio de ese año, se analizaron las candidaturas de inscripción a la lista de Patrimonio Mundial, incluidas las del año 2020, porque como ustedes saben, hubo una interrupción debido a la pandemia. Y justamente la propuesta de este espléndido monumento de Tlaxcala fue la única candidatura que se presentó al Estado por parte del Estado parte mexicano y fue inscrita justamente con éxito. 34 bienes fueron reconocidos este año como Patrimonio Mundial de los 1.154 bienes y sitios que hoy conforman la célebre lista de Patrimonio Mundial. De esta gran cantidad de sitios, México, ustedes saben que México posee una tercera parte de los bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de todo el continente americano. Prácticamente todas las categorías de patrimonio reconocidas por la Convención de 72 tienen un ejemplo en este país. Esto nos vuelve un referente a nivel internacional y sin duda nos obliga a replantearnos nuestro quehacer en el ámbito de la conservación y salvaguardia del patrimonio cultural y natural. Nos obliga no solo a mirar de cerca a las comunidades portadoras, también a entablar grandes compromisos para su sostenibilidad desde la óptica de los derechos humanos, incluido el derecho a la libre manifestación, el derecho a la libre expresión y a participar en la vida cultural y de la ciudad. También replantear todos los derechos culturales como un pilar esencial de la sostenibilidad del desarrollo. También es importante ver que no hay que oponer creatividad, derechos humanos y patrimonio. Al contrario, unir esos derechos es una condición de éxito de la sostenibilidad del desarrollo. Precisamente en 2021, el mismo año que era reconocido el conjunto conventual de Tlaxcala, el secretario general Antonio Guterres confió a la UNESCO la preparación de un plan para integrar las artes y la cultura de manera transversal en todos los programas de las Naciones Unidas, alentando el diálogo intercultural y justamente garantizando el respeto de la diversidad cultural, la dignidad y los derechos humanos, fomentando la justicia social y la lucha contra el racismo, basado en un proyecto de la UNESCO, el Arte Lab para los derechos humanos y el diálogo intercultural. Este proyecto, el Observatorio Arte Lab, formado por activistas, es decir, la combinación de la palabra activistas y artistas, documenta y analiza el impacto de las prácticas artísticas para los derechos humanos y la consolidación de la paz, dando la palabra a voces alternativas a la narrativa cultural dominante, contribuyendo así a fomentar el diálogo intercultural y la cohesión social. Como lo indicaba el antropólogo Diego Prieto, quiero aprovechar el momento para comentarles que hace apenas unos días se llevó a cabo la conferencia Mondiacult de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible. Este evento, además del 50 aniversario de la Convención de 72, ha sido un marco por demás valioso para difundir valores compartidos en torno a la diversidad cultural y el diálogo intercultural, y nos invita a hacer una reflexión sobre el papel de la cultura como un bien público en la agenda posterior a 2030 para un desarrollo inclusivo y sostenible. Justamente esta declaratoria por Tlaxcala es la primera que firmamos después de Mondiacult y es la primera que entra de cierta manera implementando los principios de Mondiacult, abriendo un nuevo camino sobre la relación entre patrimonio, cultura y sostenibilidad del derecho, y sostenibilidad del desarrollo, incluyendo los derechos humanos. A la luz del valor patrimonial del imponente conjunto conventual de Tlaxcala, este reconocimiento propicia una oportunidad para dar a conocer la relevancia de la lista de Patrimonio Mundial, pero sobre todo de asentar la importancia de las medidas preventivas para garantizar la integridad patrimonial, de destacar la necesidad de cooperación entre los actores sociales y públicos de la ciudad y del Estado, y también de sensibilizar a la sociedad civil acerca de su participación en las iniciativas orientadas a la protección y difusión del conjunto franciscano. En este sentido, vemos como con beneplácito
la firma con el Gobierno del Estado del Acuerdo de Cooperación para la edición del libro de texto gratuito para niños y niñas jóvenes sobre la protección del patrimonio de Tlaxcala. Qué importante que sean justamente las niñas y los niños que sean los guardianes de nuestra memoria, de nuestro futuro. Hoy es el momento oportuno para resaltar los hitos que encierra su valor universal excepcional, así como el privilegio y la responsabilidad que supone su disfrute diario y su cercanía, además de su vinculación como pieza esencial del desarrollo del Estado de Tlaxcala y su condición de lugar de goce y de disfrute abierto a la humanidad. Un reconocimiento de este tipo nos exige, en contraprestación, fuertes responsabilidades que tenemos la obligación de afrontar. En este sentido, estamos seguros que el conjunto conventual será un referente de buena gestión, un modelo de armonía entre la protección del bien y la vida cotidiana que lo rodea, entre el pasado heredado y el futuro que todos tenemos la obligación de construir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Escuchemos el mensaje de la gobernadora del Estado, licenciada Lorena Cuéllar Cisneros. Hoy es un día memorable para Tlaxcala. Muy contenta de vivir este momento y que haya podido concluir un trabajo que se inició hace muchos años. Al doctor Frédéric Bacherón, representante de la UNESCO en México, al antropólogo Diego Prieto Hernández, director del INA, mi gratitud también por todo el respaldo para los templos de Tlaxcala, por los sismos acontecidos en años anteriores. Muchísimas gracias. A mi amiga, la doctora Lucina Jiménez López, muchas gracias porque hoy, orgullosamente, Bellas Artes está en Tlaxcala. Hoy tenemos escuelas del arte, gracias a esta gran oportunidad que Bellas Artes nos da, y pues muy comprometida con el sector de la cultura. Muchas gracias. Desde luego mi agradecimiento a la secretaria Alejandra Fraustro, a los dos poderes, a la magistrada Maricruz Cortés Ornelas, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, agradecerle también su presencia, y desde luego a mis amigos diputadas, diputados que hoy se encuentran con nosotros y que han sido parte también fundamental del respaldo a este gobierno. Al presidente municipal, Jorge Alfredo Corichi Fragoso, a mis compañeros y a este presidium tan importante. Quiero resumir únicamente, muy breve, unas palabras que hace unos días un estudiante de 5º año de primaria de nuestro estado expresó al momento de recibir su certificado como custodio infantil del patrimonio del ex convento de San Francisco y la zona de monumentos de la ciudad capital. Y dijo lo siguiente: me emociona mi Tlaxcala, sus fiestas, sus tradiciones, las danzas, la comida, los edificios que otros tlaxcaltecas construyeron hace cientos de años para que nosotros los disfrutemos, pero también que debemos proteger. Y concluyó diciendo: hay gente que cree que el patrimonio cultural solo son piedras amontonadas o edificios viejos. Yo más bien veo aquí a mi Tlaxcala de hoy, sus muros y espacios, sus calles y plazas en donde nuestras familias conviven y somos todos felices. No hay otra forma mejor que decirlo, precisamente a través de un niño, y por eso hoy estaremos fortaleciendo el libro de texto, más bien construyendo el libro de texto de 4º año, para fomentar en nuestros niños el amor a sus edificios, a sus monumentos, a su historia. Y desde luego, como gobernadora de este estado,
junto con los 3 poderes de gobierno, estaremos comprometidos para servir a Tlaxcala todos los días, amarla desde lo más profundo, pero desde luego conservar y mantener estos edificios que son la historia de este estado que nos lo ha dado todo. Muchas gracias por todo. Gracias a los gobernadores, muchas gracias. Don Tulio, muchas gracias. Gracias, doctor Alfonso Sánchez Araya, por acompañarnos. Es para nosotros una distinción su presencia. Mil gracias. Muchísimas gracias. A nombre del Gobierno de México y del Gobierno del Estado, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Los invitamos a permanecer unos instantes más en sus lugares, por favor.